Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta tarde de sábado estamos muy contentos en nuestro segundo sábado de transmisiones de este festival que hemos realizado la Asociación Civil Arte y Cultura de Tuxpan para todos los tuxpeños que viven en el mundo y a todos aquellos interesados por nuestras culturas, por nuestras artesanías, por nuestra cosmovisión Tenec. Este festival se llama Del Sueño Tenec al Tuxpan Moderno. ¿Y qué sería? ¿Qué sería de la historia de las culturas sin los mitos, sin las leyendas? La importancia del mito y de la leyenda se basa en que son formas literarias, fíjense, que nos permiten mantener algunas ideas y formas de una cultura en particular. Además, son capaces de mostrar la esencia de una cultura. Además, tanto el mito como la leyenda buscan entender el mundo o explicarlo, el mundo y el universo. Me llamó la atención en un texto escrito sobre los líderes que ha tenido México y uno de ellos decía que, yo no me acuerdo si Moctezuma le tenía miedo a la Llorona, que era súper supersticioso y que le tenía miedo a la Llorona. Esta charla en particular está muy engalanada porque nos acompañan tres grandísimos investigadores. Ahora les voy a decir quiénes están aquí con nosotros. Está Gabriel Cruz Reyes, nació y creció en Tamiagua, radica en Tuxpan, con carrera de posgrado en maestría de educación básica en la Universidad Pedagógica Veracruzana, en la ciudad del Puerto de Veracruz. Estudió humanidades en la Universidad Autónoma de Campeche y es autor de una serie de cuadernos culturales. En fin, es agente cultural para las tradiciones, usos y costumbres de la Huasteca Baja en la zona nuclear y costera, expositor en mesas de danzas tradicionales, colabora con instituciones para la promoción cultural en Tuxpan y es un activista de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Él es Gabo y vamos a escuchar, voy a nombrar las semblanzas y después la leyenda. Vamos a escuchar a Gabo con esta primera leyenda. Primero vamos a hacer, cada quien nos va a decir una leyenda y después vamos a continuar con la siguiente. Nuestro siguiente ponente va a ser Julio Poisot, que también nos trae unas leyendas bárbaras de esta zona y nos engalanamos también con uno de los más grandes expositores de la cultura huasteca, el maestro Tirso Bautista Cárdenas. Entonces, vamos, Gabo, empezamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy amable, muchas gracias. Y mira, ahorita que estaba viendo el título del proyecto, que la verdad estoy muy emocionado con que el Estado con la Asociación Civil de Arte y Cultura, el IBEC, pues puedan llevar a cabo este tipo de actividades y sobre todo que son transmitidas no solamente para los adultos, sino para los niños. Y más el día de hoy que vamos a hablar de los mitos y las leyendas. A mí la verdad que siempre, como todo niño, me ha llamado mucho la atención cuando los abuelos, yo soy de una comunidad acá por la Sierra de Otontepec, y la verdad que como estamos ausentes de la televisión, del radio y demás, nosotros únicamente pues nos basamos a lo que nos dicen los abuelos. En este caso, ahí al lado mío, ahorita tengo a los abuelos, quienes me dejaron un legado de historias, leyendas y fábulas y demás, todo relacionado a esta zona de la Huasteca Baja. Cuando ya va uno creciendo, te das cuenta que las leyendas como que son parte de uno. Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Y dices, bueno, las leyendas son portadoras de voz de nuestros abuelos y ellos dicen que sus abuelos. Y te pones a pensar qué tan ciertos sean. Y pues ya sabemos que el 80% de una leyenda tiene mucha de verdad porque son relatos de nuestros abuelos. Y la verdad a mí me ha fascinado siempre todo esto desde niño y esa es la razón por la que me he puesto a investigar de algunas leyendas que muchos dicen, oye, yo no sabía que era de aquí, pero tiene mucho de relación con lo que nos platicaban los abuelos. Y una de ellas es una leyenda muy bonita que a todos nos las han platicado.
La única diferencia que a veces cambia el nombre de la sirena o dependiendo de la comunidad, pues van variando la forma de contarlas. Hay una leyenda que a mí en lo personal me llama mucho la atención y me gusta sobre todo porque en los últimos días estamos viendo que están apareciendo sirenas en algunos lugares y dices, oye, esto es cierto, ya no es solamente queda como una leyenda. Y esto yo lo tengo desde niño, es un tema muy, muy interesante para mí el de las sirenas, porque ha estado presente. Eh, yo no lo considero como un mito porque siento que es parte de la realidad, porque te preguntas, bueno, ¿por qué las sirenas se habla tanto? Y además le bailan en los huapangos, le bailan en las danzas tradicionales. Y me contaba mi abuelo así a la sombra de los árboles, sobre todo cuando estaba a punto de llegar los festejos que se hacen aquí de Semana Santa, que le llaman. Esa tarde se sentó mi abuelo, mi abuela a mi lado y me empezaron a platicar que había una vez una muchachita de una comunidad costera de aquí de la Huasteca. Podríamos llamarle la comunidad de Tampamachoco, tan cerca del mar. Pero así como en la actualidad hay aquellas niñas desobedientes, hay otras muy obedientes. Y en esta comunidad de Tampamachoco, fíjense que ahí vivía una familia muy, muy conservadora en su época. Entonces, las muchachitas, pues los únicos a lo que se dedicaban eran los labores de la cocina, los jóvenes a las labores de la milpa, del campo. Era una familia de 3, 4 integrantes, una de ellas era una mujer, pero fíjese que esta niña, pues desde chiquita se le empezaba a ver que iba a ser muy, muy tremenda, y resulta que estaba por llegar la Semana Santa, y le dicen a Catalina que tenía que obedecer las costumbres que se llevaban a cabo en la familia y en la comunidad, sobre todo porque ellos vivían muy cerca del mar. Y le dijeron, no queremos que te vayas a meter al mar en estos días, porque si tú te metes, te va a llegar un castigo. No le decían qué, pero pues la chiquilla por otros medios había investigado y sabía que si se iba a meter al mar en esos días, pues se iba a convertir en sirena. ¿Qué son las sirenas? Las sirenas pues son unos seres muy legendarios, muy antiguos, y se habla como una raza que vive abajo del mar y que existen, y que muy pronto van a salir para mirarlas, no todos, ¿eh? Pues fíjense que esta Catalina muy tremenda, desobediente además, en el día de Jueves Santo que le conocían, esta chiquilla por la tarde se fue al mar, a la playa, a meter, y a partir de ahí ya no fue encontrada. La buscaron los de la comunidad y todas las familias, jamás dieron con ella. Y al poco tiempo, los pescadores que se iban a alta mar a echar sus redes, hubo uno de ellos que contó que a lo lejos, en alta mar, como que escuchaba un silbido, pero un silbido muy celestial, muy, muy, así le decían. Y pues la verdad que cuando se percató de dónde venía, pues eran unas mujeres muy bonitas, tan bonitas, a ver si logra la cámara, así como estas, miren, muy, muy bonitas. Estas le llamaron las sirenas. Entonces este joven pues no logró ver en completo la sirena y regresó y platicó que la que había visto era a Catalina, la jovencita aquella rebelde que le dijeron que no se fuera al mar. Sin embargo, lo hizo, desobedeció y recibió pues
encanto. Entonces, la leyenda, pues ahí empieza, ahí está. Y lo más interesante es que dicen que todavía la tremenda Catalina sigue saltando las olas y brincando las escolleras, que usa peines de nácar. Algunos dicen que se embarcó en un buque de madera y como no pudo retornar a llegar a tierra y demás. Ustedes ya lo saben. Entonces, esta es la historia de Catalina, que todavía vive en los mares. Y todo aquel pescador también que sea desobediente, pues si llega a ir, se la va a encontrar, le va a ver y al mirarle a los ojos lo va a dejar encantado. Y pues así es una breve de las primeras leyendas que tenemos aquí en la Huasteca. Y pues son leyendas muy bonitas que están siendo olvidadas y qué bueno que nos dan el espacio para poder contar algo muy breve. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Gabo. Oye, eso de de la sirena está un poco difícil de creer y sin embargo cada vez más personas dicen que sí es cierto, que sí existen y que muchos dicen que son extraterrestres y no sé qué viven a ver. Además le cantan, les bailan y dices tú, oye, y si tu abuelo vivía allá en el monte, como se dice aquí, Oye, ¿quién le pero eso se contaba aparece esto? acá en Tamiagua o en todo. No, mira, lo que tiene la leyenda de las sirenas encantadas es que se ha ido adaptando a cada comunidad o localidad y Ah, Tuxpan pues lo maneja como de una sirena de por allá de Tampamachoco y en ah, Tamiagua lo manejan de la Isla del Ídolo, hasta en la sierra dicen también que se fue al río y ahí mismo bajó hacia el mar convertida en sirena. está bien. Entonces, y lo que tú dices también es cierto, es lo de que son una raza extraterrestre que habita allá, pero que se Bueno, hace bueno, pero bueno, es otra leyenda más. ok, muy Gracias, bien. Gaby. Muchas gracias, Gabo. Bueno, pues pueden hacer sus comentarios en el chat que tenemos aquí, que estamos en vivo, porque ahorita están los investigadores. Sería muy bueno que si tuvieran alguna duda, alguna cuestión que compartir también de algo que ustedes hayan vivenciado, pues sería bueno saberlo, ¿no? Bueno, pues fíjense que tenemos varias empresas que están patrocinándonos, apuestan por la cultura. Una de ellas es Pollo de Oro, por fresco y nutritivo, es tu preferido. El teléfono es 783-480-41. Seguro que si tú haces un pedido te pueden llevar estos pollos a tu casa. Pollo Fiesta Kiki, este es un pollo estilo frito americano, delicioso. 783-835-1827 y una veterinaria perromenal, antes veterinaria La Herradura, que se encuentra en Fausto Vega, allá para la salida a Tamiagua. El teléfono es 783-834-5613. Bueno, entonces tenemos ahora a Julio Poisot de María. Él nace aquí, nace en Costa Rica, oye, organización y participación en el Congreso de Física, porque él estudia física en la Universidad de no, tiene semanas de cultura en la Facultad de Física, pero bueno, acá lo que nos importa es que desde 1996 empieza la publicación de información de Tuxpan en Internet y actualmente efemérides. Bueno, Julio es un investigador, es bárbaro lo que él ha logrado investigación en Tuxpan. Entonces, Julio, no sé si quieras hablarnos de esta leyenda. ¿Cuál leyenda nos trae para ti? Mira, la cantidad de leyendas y mitos en la región es impresionante. Y pues voy a mencionar brevemente algunas y luego empiezo con la leyenda que yo creo que nos interesa más a los tuxpeños, que es la relacionada con la del niño perdido. Y bueno, te menciono, entre otras leyendas, Huastecal volvió a la vida, las leyendas del puente de la calzada, la señora del blanco y el niño del triciclo, Segua, la mujer seductora que aparece de noche, también conocida como señora de blanco, Tepa o Ixtabay, la Tepa del río Tancochín, los chaneques, dioses de los bosques, el origen del sanador, el hombre que no quería invitar de comer, la sirena de Tamiagua, ninfa de la Huasteca, el cerro de la pez y la sirena, Xochitl, la vieja Colene, la leyenda de Chantolo, llevando alegría al panteón, los gigantes pacíficos de la Huasteca, cómo llegó el conejo a la luna, a dónde se fue el trueno,
Leyenda del Sol y la Luna, el caballo huasteco, el hombre Mam, la leyenda de la flor de cempasúchil, el nahual, la leyenda de la transformación de hombre-animal, la leyenda de Tajín y los 7 truenos, la bruja de la Huasteca, el de la larga cabellera, invención del zacahuil, la venganza de Quetzalcóatl, el hombre que no quiso preparar ofrenda, una leyenda de Tamiagua. Y estas leyendas no va a haber oportunidad de narrarlas en el espacio que tenemos, pero las vamos a publicar luego para que todo el mundo las pueda conocer. Y vamos a empezar con el origen del Día del Niño Perdido. De acuerdo a investigaciones de Arturo Mendoza Rangel, existe una leyenda prehispánica la cual podría ser el origen de esta tradición. Cuentan los ancianos que en la época antigua la afluencia de los ríos y sus caudales era muy codiciada, por lo que todas las etnias buscaban asentarse en sus riberas, lo que provocaba un sinnúmero de enfrentamientos, guerras por la supremacía y la supervivencia, que arrojaban su voto de muerte y destrucción a pobladores, guerreros, niños y ancianos. En un concilio de dioses, estos acordaron imponer un castigo a los rijosos y recorriendo el sol hacia oriente, dejaron la región sumida entre las sombras. Los jefes y caciques se reunieron para buscar remedio a su castigo y acudiendo entre todos a implorar a los dioses, recibieron respuesta en voz del trueno, Tajín, que les impuso la tarea de construir un escudo con oro, plata y piedras preciosas y que fuera tan pulido que pudiera reflejar el sol hacia la zona que se encontraba a oscuras. Para tal efecto, desposarían antes a la más agraciada de las doncellas de todas las etnias con el más noble y valeroso guerrero, tan valiente y osado que fuera capaz de remontar el espacio y colocarse frente al sol para iluminar con su reflejo la tierra castigada por los dioses. Aquel audaz guerrero solo disfrutaría los amores y tratos de su esposa durante los 3 meses que duró la elaboración del escudo. Es el caso que cuando ya había partido al infinito, la esposa se da cuenta de su embarazo y a sabiendas de que el guerrero ya no volverá a pisar la tierra, sale en su persecución para enterarlo de su concepción. Travesía que al ser demasiado accidentada y penosa para ella, le provoca la muerte y fallece dando a luz en el firmamento. Avisados por los dioses del suceso, en la Huasteca se encienden miles de hogueras para guiar el regreso del recién nacido, instituyéndose así la tradición del Día del Niño Perdido. Así que el origen de esta celebración podría haber sido huasteco, con la búsqueda del niño, y haberse reforzado y adaptado posteriormente con lo que trajeron los españoles. Esta última versión podría explicar por qué en México es una tradición para buscar al niño perdido, mientras que en Colombia solamente se encienden las velitas, que tal vez tiene que ver con la fecha de ordenación de San Ambrosio, un 7 de diciembre, y que este santo haya sido quien introdujo el uso de cirios de cera de abeja en las misas. El doctor Obed Zamora menciona que el antecedente histórico del Día del Niño Perdido se ubica entre los años 1754 y 1757. Se remonta a la promoción evangelizadora de los frailes franciscanos que pisaron estas tierras. Mientras que otras fuentes dicen que Fray Junípero Serra, quien llegó a la Nueva España el 7 de diciembre de 1749, trajo la tradición del Día del Niño Perdido cuando visitó la región, antes de 1757, año en que partió a California. En 1749, Fray Junípero Serra fue como misionero a la Sierra Gorda de Querétaro y permaneció ahí durante 9 meses.
siendo este territorio habitado por huastecos, y probablemente de ahí viajó a Temapache, pues se menciona en varias fuentes que él fundó la iglesia en ese lugar, aunque es de dudarse, porque se ha encontrado en la iglesia de Temapache un manuscrito fechado el 23 de junio de 1746, donde se menciona al doctor Mariano Hernández Contreras, cura de la doctrina de Santiago Apóstol en Temapache. De manera que la iglesia, al parecer, ya existía 3 años antes de que Serra llegara a México. Además de que la misma fuente dice que la iglesia data del año 1650. En la historia de la civilización mexicana, del autor Jesús Romero Flores, se menciona que Fray Junípero Serra estuvo en esta región por el año de 1757, habiendo predicado en Tabuco, Tamiagua y Temapache. Otra fuente indica que inculcó a los pobladores que el rito de la luz de las velas encamina simbólicamente hacia Jesús. Por los datos anteriores podemos deducir que en el periodo de 1749 a 1757 debe haberse dado el viaje a Temapache, y entonces podría haber comenzado la tradición del niño perdido en la región. Así que, de acuerdo a esta información, puede haber sido entre 1750 y 1757 el inicio de la tradición, ya sea que los agustinos o Fray Junípero Serra la hayan traído a la Nueva España. Conforme a lo indicado en el libro de don Ernesto Franco Cobos, Tuxpan ilumina al mundo, la tradición se dio simultáneamente en varios lugares. Al parecer, el encendido de las velitas se dio simultáneamente en esta región, gracias a las orientaciones que proporcionaban los clérigos de las villas de Tuxpan, Temapache, Álamo, Papantla, Tamiagua, Amatlán y otros lugares circunvecinos. Y con esto terminamos esta leyenda y pasamos con nuestro siguiente ponente. Muchísimas gracias, Julio. Oye, entonces se trata esta leyenda de una fusión cultural, ¿no? Una colonización de una leyenda previa que ya tenían los antiguos habitantes de esta zona. Bueno, pues tenemos al maestro Tirso Bautista Cárdenas, originario de Ahueteno, municipio de Chicontepec, estado de Veracruz, destacado escritor, poeta y profesor de origen náhuatl. Se ha desempeñado como profesor bilingüe de educación primaria, bachillerato y superior, licenciado en educación media por la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, maestro en educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana, escritor en lengua indígena náhuatl, promotor cultural independiente, diplomado en competencias docentes, diplomado en educación intercultural bilingüe, diplomado en recreación literaria en lenguas indígenas, diplomado en profesionalización de mediadores de lengua por la UAM-IBEC, reconocimiento como huésped distinguido en el Ayuntamiento de Jalapa por su aporte al arte indígena, tallerista en la creación de textos literarios en lengua indígena, conferencista bilingüe local, estatal y nacional, y director de la Casa de Cultura por 2 periodos en el Ayuntamiento de Chicontepec. Pues qué gran honor, maestro, que se encuentre aquí con nosotros y lo escuchamos. Cuéntenos. ¿De qué nos va a hablar, maestro? Y creo que tiene su micrófono silenciado. Tiali, y ahí Tiali, en Vestraspalua y Canuche Noyolo, Nani Ewa Chicometepet, Juan Ninequisquia, Nivestenca Willisetla Tempoalistri. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo con el corazón desde el balcón de la Huasteca Chicontepec. Tirso Bautista Cárdenas, indígena náhuatl, hablante del náhuatl desde, pues aprendí a hablar el castellano hasta los 6 años. Mi idioma materno es el náhuatl. Y hay un denominador común en todo lo que estamos haciendo esta tarde, principalmente la cosmovisión de los pueblos de la Huasteca. Esa manera de ver el mundo, la interpretación de la existencia de la humanidad, y por eso es que quiero compartirles brevemente lo que es el mito del origen del maíz,
que se encuentra muy emparentado con el origen o la formación de los seres humanos. Eh, es también importante, antes de entrar a la parte de la historia, eh, eh, estar conscientes de que la cultura Tenec, algunos le dicen huasteco, la cultura Tenec es más antigua todavía que la cultura a la que yo pertenezco, que es la cultura náhuatl. Yo pertenezco a la cultura náhuatl de la Huasteca, pero bueno, en la Huasteca coexisten 5 grupos étnicos y entre ellos está el Tenec, que posee un vasto patrimonio cultural eh, que es inagotable. No nos alcanzaría el tiempo para contar todo lo que hay aquí. Entonces, entre digamos, esa transpolación de lo que son los orígenes y las historias y las leyendas y los mitos de la etnia Tenec, son arropados posteriormente por los nahuas, por los mexicas que llegan después, y sucede como sucedió como los romanos y los griegos, ¿no? Los romanos se apoderan, primero conquistan por las armas a los griegos y luego los griegos conquistan culturalmente a los romanos, lo que pasó aquí también entre mexicas y la cultura huasteca o tenec. Ahora, haré brevemente la historia que nos ocupa, la historia del origen del maíz. Solamente lo haré en castellano porque pretendía hacerlo bilingüe, pero el tiempo no nos alcanza. Muy cerca de Chicontepec existe una formación orográfica llamada el Cerro de Teposteco o Postectli, que significa quebrado. Y los abuelos, cuando nos sentábamos alrededor del fogón a degustar los camotes de yuca o los camotes de tierra, nos contaban que hace muchísimo tiempo, había una anciana, ¿no? Que tenía la capacidad de convertirse en cualquier animal, que ahora sabemos que son los nahuales. Ella tenía esa capacidad y podía convertirse en un animal salvaje. También le gustaba cultivar la tierra. Sembraba todo lo que se daba en esta tierra, principalmente el pipián y la calabaza. Un día, cuando estos frutos ya estaban listos para ser cosechados, partió uno de ellos y empezó a sacar las semillas. Y de repente, sorprendida, se dio cuenta de que había una semilla más grande, en cuyo interior estaba una pequeña criatura. Como la mujer o aquella anciana era estéril, decidió adoptarla. La empezó a querer a esta niña, la niña Pipián, la cual fue creciendo. La abuela, la anciana, le prodigaba todo su amor, la llevaba a bañarla al río y le hacía todos los cuidados necesarios en una niña. Pero bueno, poco a poco la niña fue creciendo y un día cuando la anciana la llevó a bañarse a la ribera del río, la niña volteó hacia las alturas, estaba sentada bajo un árbol y un cacalot, o es un cuervo en castellano, defecó. Y el excremento de este cuervo cayó en la boca de la niña y ella se lo tragó. Pasó el tiempo y la niña seguía creciendo. Se convirtió en toda una mujer, pero también se empezó a manifestar en su cuerpo los rasgos de un embarazo. Pasaron los meses y la muchacha se puso muy enferma. La abuela se dio cuenta y empezó a tener un coraje hacia el fruto que venía, hacia el fruto concebido, porque no sabía ni quién era el padre y porque consideraba que era un hijo ilegítimo. Entonces, por fin el niño nació. Fue creciendo, le gustaba jugar, era muy travieso como todos los niños, jugaba a pegarle a los animalitos que la abuela tenía y esto le encorajinaba a la abuela y empezó a tomarle un rencor, un coraje y entonces el niño crecía y un día dijo a su mamá, mamá, ahorita regreso, voy al río a lavar ropa, te encargo a mi niño. Sí, no te preocupes. La abuela, cuando vio que la madre se había ido al río a lavar, entonces aprovechó, agarró al niño, lo agarró del cuellito y lo mató. Y con la carne de este pequeño, la abuela comenzó a preparar tamales. Y los restos del pequeño bebé o ya niño
los enterró muy cerca de la casa, en el campo. Cuando la madre llegó y preguntó por su hijo, la abuela le dijo, por ahí debe andar, es muy travieso, anda jugando con los animales, pero vente a comerte unos tamales que has de tener hambre. Aquella mujer empezó a probar los tamales, pero le invadió un presentimiento. Empezó a buscar a su hijo y no lo vio por ningún lado. Entonces comenzó a llorar y su madre no le hizo caso. La madre del niño salió para buscarlo por todos lados y no lo encontraba, hasta que por fin vio un promontorio donde la abuela había enterrado los pequeños restos del bebé. Y ahí empezó a llorar porque sintió, todo su corazón le dijo que era su niño el que estaba ahí. Entonces, cuando de repente se dio cuenta que de la tierra de ese promontorio, con la humedad de las lágrimas, había nacido una pequeña planta. Una pequeña planta que comenzó a crecer, a crecer y a crecer. Salió la espiga, la flor. Y entonces se convirtió en un bello y hermoso elote. Un elote de cabellos dorados. Entonces ella comprendió que era su niño. Este niño empezó a reproducirse ahora en el maíz, convertido en el maíz, y consoló a su madre porque sabría que sería el alimento para toda la humanidad. Aún así la abuela seguía con coraje. Agarró la mata de maíz y la cortó, pero el maíz ya estaba y empezó a reproducirse y al rato se hizo una milpa y aunque la abuela cortaba todo, esta seguía reproduciéndose. Es por eso que aún en la actualidad el maíz para nosotros es una deidad. Le rendimos un culto, le rendimos una veneración. Yo llevo 15 años haciendo el ritual del maíz. Aquí está la parte femenina en esta imagen que pueden ver. Esta es la parte mujer, porque así como el maíz es dioico, en el maíz está el hombre y está la mujer. Y por ello, cuando hacemos los rituales del maíz, le hablamos, porque para nosotros es un niño, para nosotros es la nueva vida. Y mis hermanas indígenas empiezan a decir plegarias en lengua indígena. Y aquí también entra en juego los demás elementos y entre ellos lo que mencionaba hace un rato, la sirena. La sirena está presente. Claro, no con ese nombre, con otros nombres, con otro nombre, pero está presente la sirena porque es la que nos ayuda y nos da la oportunidad de tener estas cosechas. Y así como esta, existen varias deidades, porque nuestros ancestros Tenec y nuestros ancestros nahuas eran politeístas. Tenían diversas deidades, el fuego, la madre tierra, Tonanatlali o Pachamama en otras latitudes, ¿no? Ejecatl, que es el viento, Atl, que es el agua, y Tlitl, que es el fuego. Esto es solo un fragmento de lo que los abuelos nos contaban sobre el origen del maíz. Por el momento es mi intervención. Muchísimas gracias, qué emoción, maestro. Sobre todo, a mí lo que más me gusta de esta cosmovisión es el profundo respeto a la naturaleza, a la madre tierra, a las cosechas, a la agricultura, a la naturaleza como tal, ¿no? A todo ese respeto hacia las deidades femeninas, ¿no? Entonces, pues habla de cosas muy hermosas que muchas veces a lo largo de la historia se han perdido y que bendito sea Dios por todo el trabajo que usted está realizando, por el rescate de esta lengua de nosotros, esta lengua tan importante que es vital que se preserve en todas las comunidades y que nosotros aprendamos también estas hermosas palabras que usted nos ha dicho. Bueno, pues me ha gustado mucho toda esta primera etapa. No sé si tengan todos algunos tienen algunas cosas que decir. Me llama la atención el que estas personas antes como, ¿qué eran? Hechiceros, nahuales que se convertían que podían ser animales y podían ser humanos. ¿Esto es real, maestro, o esto sigue siendo una leyenda? Claro, para nosotros en la relación hombre-naturaleza encontramos a nuestras deidades. Seguimos creyendo en nuestras deidades, porque a pesar de la imposición de la religión católica,
Muchos de nuestros hermanos los domingos van a la misa, pero cuando regresan y ahí tenemos nuestro Chicomechochitl. Ahí tenemos nuestra deidad principal. ¿Qué pasaría si no tuviéramos maíz, no tuviéramos articulaciones, ni tuviéramos sangre, ni tuviéramos cuerpo? Así es. Pues muchísimas gracias. Vamos con la siguiente ronda. Tenemos exactamente un poquito menos de media hora, entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito concentrado, Gabo, para dar pie a tener una pequeña charla entre nosotros en esta mesa de leyendas y mitos. Vas, Gabo. Sí, aquí estamos nuevamente. Y ahorita que el maestro Tirso, pues, hablaba de la leyenda o historia del maíz. Esa leyenda en el mes de diciembre también tuve el privilegio de escucharla de un abuelo de aquí de la comunidad, un paisano de usted, maestro, de acá de la comunidad de Achupil. Me platicaba exactamente la misma leyenda que usted acaba de contarnos, y sobre todo el reconocimiento que le estamos dando a nuestro maíz. Patrimonio somos nosotros. Usted, profe Tirso, y un servidor, pues sabemos, de acuerdo a la enseñanza de nuestros abuelos que vienen de la cultura madre de cada uno de nosotros, cuánta sabiduría tenían en sus palabras, y sobre todo dejarnos una leyenda con cada mensaje. Y así, pues a cada uno de nosotros, yo creo que también en la ciudad, no me dejan mentir, por ahí los abuelos aún conservaban en su memoria estas anécdotas de antepasadas, porque fueron anécdotas, esas fueron cosas, la leyenda tiene mucho de cierto, y esto yo lo he venido comprobando, porque me ha ayudado también a encontrar parte de los orígenes de la humanidad, y sobre todo los grupos que aquí están en esta zona de la Huasteca Baja. Y fíjense que cuando nos hablan de seres, así como las leyendas nuestros abuelos, también hablan de otros seres, de los duendes, hablan de las tepas. Esta leyenda de las tepas, también conocida como las comadres, pues habla de la existencia de una raza o de unos seres o entidades, no sabemos cómo llamarle, pero que sí nos causaban un poquito de miedo. Aquí en Tuxpan, hace unos años tuve la fortuna, o tengo la fortuna porque todavía aquí vive la señora, la abuelita, me platicaba mucho sobre las tepas, y tuve la oportunidad de escucharla y de platicar bien con ella, y me narró que aquí en Tuxpan había tepas. Les voy a leer un poquito, voy a tratar de ser breve para darle espacio a los demás compañeros. Dice que esa noche ellas se encontraban en el patio de la casa, escuchando conversaciones entre jovencitas, y una de ellas decía que pues las tepas no existían. Sin embargo, en eso estaban cuando empezaron a escuchar como carcajadas y voces entre voces. Y lo raro que no había luz en ese tiempo aquí en Tuxpan. Y acá por la calle de la 16 de septiembre, toda esa zona era de potreros. Había una casona con algunos pinos en la loma, por ahí por la 16, pero tenía un manantial donde a un lado del manantial le habían construido un pozo. Y la señora me habla con claridad, ya está grande, y me habla hasta de los nombres de las familias que se apellidaban Vizcarra. Ellos se habían ido por esos años, cuando de repente, pues ellas, las muchachitas, al escuchar los susurros y voces, entre voces de un grupo, miraron que alrededor del pozo se encontraban los que ellos conocían en historias como las tepas. Ahí en el terreno, ya me acordé el nombre de doña Artemisa Vázquez Vizcarra, así se llamaba el terreno, era un terreno muy grande, pero había manantiales, y ahí es donde tenían un pozo que hasta hace como 3 años
tuve la fortuna de verlo, pero como estaba a media calle, creo que lo quitaron, pero es un pozo muy antiguo. ¿Quiénes son las tepas? Mire, se habla de que las tepas eran unos seres que solamente algunos tenían el privilegio de verles, pero también, como las sirenas, quien lograba verles, pues los encantaban. Las tepas, habla la historia que hay aquí en la zona, hay una deidad muy, muy conocida y que le bailan actualmente, que se llama Pixal, que lo relacionan con el arco iris. Pixal era un ser que daba enseñanza de amor y convivencia. Y en una de esas tantas, pues les pidió que como pueblos tuvieran una comunicación, una buena relación ahora sí, como vecinos. Entonces, en esa época, Pixal bajó y les dio como una enseñanza del comportamiento. Al paso de los años, estos pueblos crecieron, se volvieron muy grandiosos, pero también había mucho egoísmo por el control de las riquezas que había, del control de los pueblos en cuestiones de estar al frente. Y fue tan grande sus egos que dicen que bajó Pixal. Y así como un padre a un niño lo sacude cuando hace algo que no debe, así también Pixal bajó y sacudió los pueblos. Y que se vinieron abajo las grandes palacios que había, templos y demás, porque cayeron en lo malo. Entonces, cuando él bajó, los reunió, pero hubo algunos que no quisieron darle la cara y se prefirieron quedarse escondidos entre las ruinas de los edificios que habían caído. Algunos se metieron a los pozos, otros se fueron a los manantiales de la montaña. Entonces, la leyenda dice que como castigo, Pixal les dijo, pues ahora no me quieren dar la cara, ahí se van a quedar para toda la vida y sus cuerpos no van a morir. Y desde ahí, pues estos seres han ido cogiendo sus cuerpos, se les han caído los dientes, sus cabellos ya son ni melenas casi, y visten de harapos. Entonces, las tepas, pues son esos seres legendarios que no quisieron darle la cara a Pixal cuando bajó para platicar y seguirles dando buenos consejos. Y esa es una de las leyendas muy bonitas que me decía la vecina, que cuando ellos las vieron, pues se echaron a correr. Y pues otros relacionan que las tepas se roban a los jóvenes, a las jovencitas, a los animales también. Me platicaba el abuelo que una vez las tepas se habían llevado a un joven de ahí de la comunidad y lo encontraron a través de los chamanes o sanadores como a los 3 meses. Y el joven estaba todo, sí, bien delgado, no había comido casi. De hecho, no había comido. Y lo desencantaron, le destrabaron la lengua y las quijadas y ya pudo hablar. Y el joven platicó que se lo habían llevado las tepas y lo tenían en una cueva comiendo puras calabazas y chayotes hervidos. Y que ahí mismo tenían también animales como puercos, perros, gallinas, ahí encantados, todos secos. Entonces, actualmente pues se habla de que las tepas últimamente se aparecen, que los encantan a los de las comunidades y les ven por el pozo, que les hacen travesuras y demás. Entonces, esta es una leyenda que a mí en lo personal me ayuda mucho a revalorar los relatos de nuestros abuelos como memoria de identidad. Y qué bueno que a través de este proyecto tan bonito que nos hacen platicar así de la forma florida como lo hacemos
en nuestro rancho, porque estas leyendas vienen, muchas de ellas, de la comunidad. Y aquí en la ciudad, pues las tenemos porque nuestros abuelos de por allá venían algunos y las platicaban con los colonos de aquí, de este bonito puerto de Tuxpan. Entonces, esta es a grandes rasgos mi participación con esta leyenda. Si nos alcanza el tiempo, pues vamos a estar viendo la otra, porque tenemos muchas. Hay una leyenda de la Puchuaca maravillosa, maravillosa. Y pues yo les estoy contando de a poquito, pero ya si lo desean, Gaby, a través de tu página les hacemos el texto completo, o si Libec vaya va a haber a alguna leyenda, pues bienvenida. Pero te das cuenta de la riqueza, Gaby, que tenemos aquí. Tremendo. En todos los aspectos, ¿eh? Sí, tremenda, Gabo. Bueno, gracias. Únicamente 15 minutos, ya saben que el tiempo cuando está programado no hay manera de detenerlo. Entonces, vamos a tratar de hacer esto, maestro. Bueno, vamos con Julio. Vamos a hacer algo resumido, Julio, para dar pie a que no perdamos la transmisión en vivo. ¿De acuerdo? Venga, Julio. Correcto. Iba a hablar sobre Cuesteca volvía a la vida, pero eso lo vamos a poner en un video aparte para que nos dé tiempo ahorita con la transmisión. Y vamos a brincar a las leyendas del Puente de la Calzada. Voy a comentar cómo el Puente de la Calzada ha estado asociado a misteriosas apariciones. Por un lado tenemos referencias de una publicación de Nina Salguero que relata que en el Tuxpan de antaño las carreras o viajes especiales significaban para los taxistas un ingreso adicional. Una noche, un taxista de nombre Javier conducía hacia la barra y sintió la presencia de alguien. Pensó que no era posible, pues no había levantado pasaje, aunque era común que algún bromista se escondiera en la parte posterior del auto. Pero en esa ocasión había revisado bien, no había nadie. De repente, ahí estaba la mujer, toda vestida de blanco, de vaporosa tela. Nada dijo, no lloró, no gritó, solo lo miraba y sus labios se movían. El taxista intentó salir del auto, acelerar, pero cualquier decisión era equivocada. Se estacionó. Pidió a Cristo y esperó su destino fuera cual fuera. Pasó un largo tiempo y sintió el sudor correr bajo su ropa y su rostro. Y poco a poco abrió sus ojos y la aparición se había esfumado. Cuando lo platicó, todos sus compañeros se burlaron, hasta que otro taxista llamado Carlos, doblándose de risa, cubrió el turno de Javier. Como Carlos era un descreído, subió a una mujer que sugestivamente le hacía señas en el puente de la calzada. El tráfico era escaso, la noche más densa que lo normal, y con voz que a Carlos le pareció extraña, la mujer le pidió la llevara a un lugar cercano al faro. El taxista revisaba por el espejo retrovisor que la dama siguiera ahí, cuando casi para llegar al faro, a petición de su pasajera, se detuvo para que descendiera. Pero ya no había nadie, tan solo un penetrante olor a humedad y un rosario con cuentas gastadas. Y en los años 80 escuché otra historia relacionada con el puente de la calzada. Se trataba de un niño pequeño que vivía en un lugar al borde de la carretera a la barra y que en alguna ocasión recibió como regalo un triciclo. Para su mala fortuna, en alguna ocasión jugaba sin que nadie lo cuidara y fue a parar hasta la carretera, justo cuando pasaba un camión materialista que lo atropelló. Y para que conozcan el final de esta historia, pues vamos a publicar luego un video. Pero como ahorita no nos da más tiempo, pues aquí lo dejamos. Ay, qué miedo, Julio, esas historias yo ya las he escuchado también en otras ciudades que se aparecen y que en los taxis, estos seres, ¿no?
qué miedo atravesar el puente de la calzada y después de ciertas horas. No voy a hacer la de malas. Maestro Tirso, seguimos con usted. Sí, Guamichi. Dicen los abuelos que así surgió la sirena en la Huasteca de la cultura náhuatl. Hace muchos, muchos años, am, en la Huasteca veracruzana, cercano a los pueblos de Chicontepec, había 3 hermanos, 2 varones y una muchacha. Ellos habían quedado huérfanos y se cuidaban los unos a los otros. Los hombres haciendo las labores del campo y ella haciendo la comida para ellos. La celaban mucho, no la dejaban salir. Solo la dejaban que fuera de la casa a la milpa para llevar la comida. Un día, antes de comenzar a preparar los alimentos, decidió darse un baño y se metió a un recipiente de madera para comenzar a echarse agua. Y al momento de levantar los brazos, de sus axilas comenzaron a brotar muchos animales acuáticos. Peces, acamayas, camarones y otros animales propios de esta naturaleza. Entonces ella al principio se asustó, pero después dijo que posiblemente era un don de las deidades. Y pensó, ¿por qué no hacerles a mis hermanos una comida con puro pescado? Y comenzó a prepararlo. Le quedó tan rico, y ella dijo, ahora se los llevaré a mis hermanos. Se los llevó a la milpa, les habló, ellos fueron a comer y les encantó bastante. Oye, hermana, qué rico caldo nos has preparado. Ojalá lo pudieras repetir. Y bueno, para sus adentros dijo, así será. Y al siguiente día volvió a repetir la receta y así sucesivamente, pero uno de los hermanos comenzó a sospechar y dijo, oye, ¿y de dónde agarras tanto pescado? Y ella dijo, por ahí en el río, la poza que pasa cerca de la casa, ahí. No muy convencido porque sabía que ya se estaba secando la poza. Y en esa desconfianza le dijo un día a su hermano, oye, yo creo que mi hermana nos engaña, voy a ir a espiarla. Y se fue cuando presentía que debía estar preparando la comida. Y grande fue su sorpresa que al asomarse tras una rendija de la casa, pudo ver cómo su hermana al bañarse empezaban a caerle los peces. Corriendo, llegó hasta donde estaba su otro hermano y le contó todo. Y le dijo, nuestra hermana es algo malo. ¿Por qué? Porque le pasa esto. Entonces los dos se pusieron de acuerdo, vinieron y tomaron a la pobre muchacha de los cabellos. La regañaron, la golpearon y la corrieron de la casa. La pobre muchacha salió, iba llorando por el camino y cuando pasó cerca exactamente donde estaba la poza, donde decía haber encontrado los peces, algo le atrajo. Vio un enorme arco iris y fue en pos de él. Se arrojó, convirtiéndose en una bella y hermosa sirena. Así cuentan mis abuelos que nació la sirena de la Huasteca. Tlaxcamatimiac. Gracias. Muchas gracias, maestro. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Pues les quiero compartir rapidito. Hace algunos años fui con Blanca Bello de Tuxpan, y ella me contó la historia del duende. Ella dice que cuando era pequeña había una ruta que llevaba a ese lugar que se llamaba El Duende, y que había una euforia con toda la población que querían ir a ver al duende, camiones enteros. De hecho, la ruta se quedó El Duende, ¿no? Y ella dice, yo lo escuché de sus propias palabras, de su propia boca, dice que se sube a una barda y que empieza a ver cómo salía un sacerdote, como a hacer una especie de oración, que era el Padre Nacho, que fue muy conocido aquí por muchos años, y que empieza a hacer esta oración el Padre, y que en ese momento dice, le llovieron aguacates, pero cientos de aguacates le caían al Padre y el Padre seguía rezando. Dice, yo me expresioné tanto, dice, tanto, que en shock, yo no sé cómo rayos hice para bajarme la barda, y corriendo todo el tiempo en shock,
llegué a mi casa que estaba en el centro. Ese lugar está atrás de la plaza comercial, ese lugar del duende. Y eso es lo que ella me narró. Bueno, pues no sé si quieran comentar algo, todavía tenemos unos 5 minutitos, unos 7 minutitos, 8 minutitos. Antes quiero decirles que tenemos también un patrocinador que nos está ayudando con un concurso de gastronomía huasteca y es el Centro Especializado para la Atención a la Mujer, en donde ellos atienden desde hace más de 60 años un montón de problemas relacionados a las enfermedades de la mujer, como el síndrome de ovarios poliquísticos, la anticoncepción y cualquier problema ginecológico. Ellos están en el Hospital Ángeles de Interlomas, en la Ciudad de México, y con mucho gusto nos pueden atender a quien así lo solicite. Bueno, pues no sé si tenemos 5 minutitos por lo que quieran agregar, maestro Tirso, empezamos al revés. Algo que nos quiera compartir, 1 minuto tenemos para usted. Pues más que nada quisiera invitarlos a que un día visiten mi tierra, mi pueblo, mi etnia. Me encanta, como soy mediador de lectura, me encanta contar historias a mi gente en mi lengua indígena. Yo soy más de la lengua indígena, pero bueno, también tengo acceso a las otras lenguas, ¿no? Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de estar con dos figuras importantes de esto que nos gusta, del acervo cultural de la Huasteca. Muchas gracias. Tlaxcamatimiac, Nimexicnelia y Canoche Noyolo. Gracias. Muchas gracias, maestro. No, pero nosotros nos da un enorme placer tenerlo aquí, aquí con nosotros. Y seguramente, bueno, estará con nosotros en otra charla. Posteriormente le daremos a conocer eso. Aquí Adriana García nos está diciendo, dice, hace muchos años estaban haciendo una construcción de un pozo en casa de mi abuelita y nada más no quedaba. El pozo se derrumbaba y hasta mi bisabuela dijo, son las tepas. Así que ese mismo día pusieron una ofrenda en el pozo y solo así logró que tuviera agua y no se derrumbara. Desde ese momento siempre se le ofrenda a las tepas. ¿Qué se le ofrenda a las tepas, Adrianita? ¿Se les ofrenda comida? ¿Se les ofrenda tamales? ¿Qué se les ofrenda para que el pozo no se seque? Cuéntanos. Bueno, no sé si quieras comentar algo, Gabo, al respecto de esto. Sí, mira, ahorita que esta chica nos comenta acerca de las tepas, como yo les decía, tanto las tepas como las leyendas son tan propias de la Huasteca y cada comunidad, cada pueblo se las agencia como de ellas, pero eso es lo valioso, que no pierden la esencia de la narración o relato de nuestros abuelos y que ahí está, son historias propias de nuestra comunidad. Entonces, las ofrendas que les hacen son más que nada productos de la tierra, desde frutas, hortalizas y algunos, y yo le he ofrendido alguna vez así, por encanto, para donde dicen, vas a pasar por ese zapotal, no, llévale una ofrenda porque ahí están las tepas y te van a encantar. Y como les decía, encantan a los muchachos guapos, pues no quería ser encantado. Entonces se le ofrendan estas cosas, Gaby, frutas, todo lo que venga del campo. Y la verdad, pues sí, vale la pena estar platicando de estas maravillosas leyendas. Muy bien. Tenemos escasos 4 minutos. Julio, ¿tienes algo que decirnos para concluir esta hermosa charla? Bien, yo solamente quisiera retomar lo que les comentaba hace un momentito de la leyenda de Cuestecal volvió a la vida, que sirvió de punto de partida para un libro completo de relatos del autor José Reyes Nolasco, originario de Cerro Azul y que luego radicó también en Naranjos, que se dedicó durante mucho tiempo a reunir las leyendas de la región. Y afortunadamente ese material está disponible en internet y si es posible, pues también lo vamos a ir grabando con narrativa para que pues sea más sencillo para algunas personas, sobre todo los jóvenes que ahorita ya están acostumbrados mucho más a los videos que a leer, pues que puedan conocer todas estas leyendas.
Fíjate que Néstor es un joven, Néstor Obed, por ahí, a ver si nos está escuchando, es un joven que estudia letras y nos ha hecho una propuesta de hacer un micrometraje sobre estas leyendas. Entonces, vamos a ver si lo podemos lanzar dentro de este festival, porque seguramente, así como ustedes nos están contando y que hay infinidad de leyendas, hay alguien que tiene algo que decir de lo que ha sucedido o de que seguramente conoce que alguien le pasó, ¿no? Entonces, Adriana dice que se le ha ofrendado mole, arroz, agua, que es lo que le ofrendan a las tepas, han de ser. Yo sabía que les gustaba el pan, hace muchos años que nos contaban de esas historias, ¿no? Bueno, pues estamos terminando esta serie de narraciones muy, muy bonitas. Dice Mari Carmen Regasi que me gustaría que la gente de los ranchos, la gente humilde e indígenas de nuestro Tuxpan pudieran contar sus historias y leyendas. Pues ese sería un excelente, a lo mejor el maestro Tirso nos puede ayudar y las personas que están en comunidad nos puedan ayudar para escuchar estos cuentos, porque de veras narran una cultura, nos dejan ver cuál es la visión de las personas, cuáles son sus temores y cuáles son sus deidades también, ¿no? Bueno, pues estamos concluyendo y seguramente por aquí, por el chat, podemos seguir platicando. Julio, Maestro Tirso, Gabo, seguramente aquí hay materia de donde cortar y pueden ustedes contestarle a estas personas que nos están mandando mensajes. Y bueno, aquí está Alfonso García, que es el papá de Adriana García, que ese es el que nos cuenta la historia de las tepas. Bueno, pues saludos a todos y así quedamos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la transmisión en la charla de artes visuales. Que estén muy bien. Hasta luego.